La profecía Tlón, por Héctor de Alessandro. Este relato, La profecía Tlón, forma parte de la antología de cuentos El cucaracho y otras aventuras, publicado por Ediciones de Educación y Cultura de Puebla, México. La profecía Tlón. Antes de llegar siquiera a conocerte, ya te quería. Amaral. Dedicado a Regina Castro. Miro la foto de mi madre, flanqueada por su padre y su abuelo materno. Me hace pensar en la terca resolución de la sangre. A su derecha está Ángel, el catalán, oriundo de Santa Coloma de Farnés. Fundó en Montevideo una empresa de abastecimiento de carbón y leña a la enorme ciudad luminosa. Dicen que era triste. Mi padre me lo contó con términos que no le perdonaban esa melancolía. Dicen que daba un trato cruel a sus empleados en el aserradero a orillas del río Santa Lucía. Un día castigó a un chico que se negaba a trabajar. Los padres del chico, trabajadores por igual, pidieron clemencia y también un médico para que lo atendiera. Y ambas cosas le negó el abuelo Sala. El niño murió y toda su casa se llenó de llantos, como si entrara un viento oscuro, y sus hijas vivieron aterradas y temiendo un castigo. De muchas maneras, mi madre y sus hermanas trataron de calmar el alma de aquel chico con flores y rezos, y con llanto e intentos inútiles de borrarlo de su conciencia. Pasan los años y a la hermana mayor se le muere su primogénito a la misma edad de aquel niño. Se miran las hermanas con estupor y ya no se reúnen para celebrar fiestas. Buscan resquicios donde colar una discusión, un tormento verbal con el cual sentirse ofendidas, distantes y quedarse recluidas en sus casas. Pasan los años y mi abuelo está aislado, solo y melancólico. Habla nada más que con mi padre, que no es de su sangre. Le confía el fracaso de su vida. Ha sido triste y está amargado. Abusa de la acusación, los otros, siempre los otros. Pienso en mi padre contándome aquella anécdota y con el paso de los años le veo un matiz que antes no conocía. Cierto fulgor diabólico de recompensa, de venganza, de placer negativo, como si papá disfrutara al verles la negra hilacha en la confección de la felicidad a los ricos, a la rica familia de mamá. Todo puede ser y todo me lo perdono. A medida que lo enumero, lo dejo ir como una barquita de papel en un río. Le digo adiós. Asistido por el rencor social de mi padre revestido de sabia escucha, se podrá sostener la imagen del abuelo Sala apoyado en la ventana del bar El Capi, en Pereira y Diego Lamas, donde desgranaba su tediosa tristeza bebiendo grapamiel. Ahora miro a la izquierda y veo al abuelo Cruz, nacido en Santa Cruz de Tenerife, que sonríe y parece disfrutar de la vida. Parece que la vida le va a reventar en el cuerpo y a escaparse por sus poros y por su sonrisa. El abuelo Cruz, Tatita le decía a mi madre, luchó en Arbolito y perdió para siempre. Perdió históricamente en Masoller. A veces me pregunto, ¿cómo hacía esa gente para amar tanto al país que los acogía como para ir a una batalla por él? A Tatita, decía mi madre, los milicos del gobierno estatal le tiraban de los mechones de pelo en la nuca y de las nacientes patillas para que confesara nombres de otros conspiradores blancos contra el gobierno. Le daban asimismo algún que otro cachetazo y le arrancaron, eso sí, las uñas de las manos con unas tenazas. El abuelo Cruz odió siempre a los del Partido Colorado en el gobierno y hubiera estado dispuesto a emprender una nueva revolución. La extraña sensación que experimentaba al escuchar una y otra vez aquella anécdota era que no había en ella tristeza, ni arrepentimiento, ni rencor. Había emociones heroicas, digamos, a campo abierto, valor y coraje, violencia necesaria, lucha y convicciones. Tatita murió de viejo, feliz y retozón, en la cama mientras dormía, y sus hijos lo despidieron con amor y expresando la felicidad de haberlo conocido. Era un hombre que en la mesa del domingo hacía reír a los circunstantes. Había luchado y había perdido, y había amado siempre. El abuelo Sala, más urbano, más recalcitrante, más hipócrita quizás, había aportado dinero para las luchas políticas, pero se había quedado en su aserradero mirando al horizonte, retorciendo ideas como clavos.
Allí están ellos, como las dos almas masculinas de mi madre. Pasan los años. Viajo a España. Visito Santa Coloma de Farnés, como un viajero investigador sin rumbo. Alguien me advierte: ojo, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Llevo muchos años en España. Emprendo una terapia para comprender imágenes que me acosan y que, a esta altura, van más allá de la utilidad que creativamente puedan aportarme. Me molestan. Un hombre eternamente persigue a un niño y lo mata de un modo vil. Solo le da un cachetazo, pero la violencia de sus ojos y su mirada es muy superior al daño físico. El niño muere en una tarde consumido por el horror. Cerca de allí hay un pantano cubierto de musgo verdinoso y brillante bajo el sol. Alguien tiene miedo de hundirse en la ciénaga y morir ahogado. El miedo viaja en el cuerpo a través de generaciones. El niño, oscuro y terroso, surge de ese entierro clandestino. Los padres huyen hacia el norte, comprados por un dinero miserable. El niño dice: volveré y mataré a toda tu raza. Un hombre, sentado en una incómoda silla de madera que le daña la espalda, suda dolorido, apenas cubierto por una camiseta sucia sin mangas que rodea su desamparado torso. Alguien, con brutal precisión mecánica, le arranca las uñas. Desesperado, acudo a Madrid para calmar los sangrantes alaridos del niño asesinado de mis sueños. Me hipnotizan para que vea los sucesos, para que pueda extraer alguna clave escondida que me sirva a mí, que nada hice, para liberar esas imágenes mantenidas allí quién sabe por qué esfuerzo descomunal de la psique. A la salida de la sesión, en un lujoso piso cercano a Ópera, deambulo atontado por calles sin fin donde gente que grita parece esforzarse en proclamar su vacua simpatía. Me siento solo y quizás dolorosamente libre. Voy a sitios que no conozco. Hablo con gente a la que no entiendo. Me mareo. Recuerdo el agua fría en mi cara en un bar, un libro de Almofuerte con tapas duras con filos dorados y dentro 5 folios en papel de seda. Con letra muy pequeña, alguien relata una historia familiar. Todo resuena en mi interior. Yo también me acerqué cuando me fue posible al rostro verdadero de mis antepasados. Un continente de tradiciones familiares que fue sólido e invariable hasta el mismo momento en que, liberado del miedo y la esclavitud de la percepción, les hice frente y los miré con amor y quizás con cierta pena y un fastidioso pesar por el inútil tiempo perdido. Relatarlo puede parecer fácil, pero llegar hasta los firmes altares de ese vasto continente de sangre no lo fue. Desde muy pequeño ya me perdía en el ir y venir de los paisajes que me rodeaban. Desaparecía por completo la noción de un yo, de una hora restringido y limitado al dato inmediato, y trepaba a los árboles y acomodado en las ramas que me dejaba arrullar por un suave viento. Los árboles, sus copas, eran mi lecho, y el viento un mensajero que me dejaba escuchar ahí mismo, al lado de mi oreja, voces lejanas, mensajes incomprensibles cuya procedencia era tan desconocida como grande era mi curiosidad. Escuchaba, por ejemplo, que un padre sugería a su hijo el mejor modo de manipular sus materiales dentro de un taller donde se celebraba el rito de un antiguo oficio. Luego, algún pariente en mi casa expresaba su ignorancia a la hora de hablar con su propio hijo, y yo, con mi voz de niño, repetía lo que había oído en las copas de los árboles y lo aconsejaba. Esto suscitaba miradas desconcertadas e interrogadoras. La pregunta era evidente: ¿de dónde sacaba yo aquellas ideas y aquellas palabras? Responder a esa interrogante nunca fue un propósito de mi vida, todo lo contrario. Mi cerebro se fue poblando de voces durante años. Voces oídas en la noche, voces oídas en los trenes, voces oídas en las comidas familiares de los domingos, voces que brotan de la naturaleza, voces que son eco de otras voces, voces que caen en la noche precipitándose de alturas plagadas por la oscuridad y a veces por la violencia o la premura, voces que pasan volando, que no quieren establecerse y permanecer, que dicen: aquí estoy,
y luego dicen, ya me he ido. Las voces claras de los árboles, las voces sabias de las rocas, la asombrada voz de algunos roedores. Luego vinieron las voces de los hombres sabios, voces pesadas, voces artificiales, voces de difícil invocación. Una voz me asombró entre otras. Yo, que lo conozco todo, la voz de un alemán llamado Max Weber. Este hombre se pasó 10 años en un altillo, pensando, sin hablar, articulando su pensamiento, y un día bajó de allí y habló. Por Dios, ¿cómo habló? Su hermana Mariana estaba asombrada. La voz de Max había perdido el metal y había ganado profundidad, rapidez, concisión y claridad. Nadie se fija en estas cosas. A mí me persiguen, como recuerdos propios, estos recuerdos ajenos. Yo fui en algún momento Max Weber y bajé de mi altillo con una voz nueva. El milagro está a la orden del día. Es moneda corriente en muchas ciudades cuyas voces más recónditas, agitadas, mezcladas y aventadas por el viento, recorren las avenidas de mi cerebro. Weber me habla de todo. Habló de un lenguaje para su disciplina que esté tan separado de la vida que pueda aportar toda la potente luz de que es posible la ciencia para volver a conocer esa misma vida. Se necesita de un lenguaje que no sea de este mundo, para entrar en este mundo. Alguna tarde, en alguna ciudad extraña y oscura, me he mirado la mano y he sentido que esa mano era su mano y que la tibia y pequeña letra de los manuscritos que tenía delante era suya, y suyos los ojos con que los estaba mirando. Entonces me hundo en un vacío negro en el que me reconozco como una materia total, infinita y viajera. En todas partes estoy, de todas partes vengo. Un día, recuerdo, le dije a mis allegados, no los identificaré, que me recluiría en una casita pequeña que teníamos en el jardín, que saldría de allí cuando llegara a una conclusión. Ellos conocen mis afanes. Pasaron los años lentamente al comienzo. A veces salía para reunirme con mis padres que venían a verme a mí y a mi familia y departíamos un rato, el suficiente para que ellos pudieran continuar sosteniendo la creencia en mi normalidad. Para que todos puedan entenderlo, puse en práctica un programa de acción y ejercicios y lecturas que combinaban lo mejor de Oriente y de Occidente, y me remitía a él sin flagelarme, pero sin descanso y con pasión. Vivimos la época de la maestría personal. Esta es una conclusión a la que llegué. Puede parecer una frase hecha más que se suma a la infinita cantidad de sandeces que se dicen, pero pensada y dicha en el momento adecuado, funciona como verdad posible. Miles de libros fueron devorados en aquel pequeño hogar de la elevación. 1000 etapas quemé en breve lapso y pronto el tiempo pareció acelerarse. Cuando salía de mi reclusión le preguntaba a mi mujer o a otros datos acerca de la realidad común. Hubo un momento en que el tiempo, en común acuerdo con mis percepciones interiores, pareció acelerarse. Para ese entonces yo había alcanzado un grado importante de maestría sobre el tiempo. Podía vivir en él y utilizar sus escalas, pero podía asimismo sustraerme a una dimensión groseramente material de tierra y dimensiones planas que está detrás y que lo sostiene. Fue ejecutando determinado ejercicio físico, para ajustar el cual hube de viajar a lejanos países para asegurarme de la precisión con que lo realizaba, que caí, como quien vuelca en el barranco, en un terreno poroso e inmaterial de naturaleza esponjosa y brillante. Todo estaba poblado de luz en haces horizontales que nos barrían, a mí y a otros seres de aquel universo horizontal, revelando nuestro carácter lábil o provisorio. No sentí miedo, sino tranquilidad. Desde siempre he sido osado. Recuerdo de pequeño que mi padre en la montaña una vez cayó herido por una bala perdida. Antes de ir a buscar ayuda le dije, ¿quieres que te arranque la bala? Él me miró dudoso, pero en la serena claridad de mis ojos de niño vio la confianza que habitualmente depositaba en los dioses socialmente sancionados. Entonces yo le dije, solo tenía 8 años, que se la sacaría con la punta del cuchillo, pero que me perdonara de antemano si lo mataba en el intento. Dudó, se sumió en la confusión, pobre padre el mío. Qué delirio de dolor y mareo lo arrastró hasta que finalmente me dijo, está bien, quítala y no te preocupes, estás perdonado de antemano si me matas en el intento. Con la tranquilidad de aquel salvoconducto me entregué al fácil erotismo de la científica curiosidad infantil. Yo quería escarbar la carne humana,
Quería arrancar aquella bala, quería oír su dolor y luego contribuir a mitigarlo. Quería ver saltar por el aire aquel denso aparatito de muerte y verlo caer en tierra entre hojas de otoño y pajullas y el amarillo de los arbustos perennes. Quería verme ya hacer todo eso y luego contarlo. Quería guardarlo dentro de mí y creer que eso era parte de mí. Entonces reí. No te preocupes, dije, no te preocupes, papá, no te mataré. Y le hinqué el cuchillo a fondo. Quebré algo. Rompí otra cosa más pequeña, sangró la pierna y saltó la bala. Papá se deshizo en gritos quejumbrosos y doloridos. Yo sudé un poco y luego sonreí con una sonrisa grande y entregada. Miré a papá y vi que no moriría. Entonces, con una pasión que no he vuelto a poner ni siquiera en la posesión de una mujer, volqué en la herida líquidos cicatrizantes, alcoholes que renovaron el aullido doloroso que atravesó el bosque y chocó con las montañas. Sentí poderío, sentí que era un hombre y que los hechos me cargaban de energía, pero que eran neutros. Entonces me derrumbé y aparecí en otro tiempo, donde me costaba situarme y donde además yo actuaba como si supiera quién era, pero la verdad es que no tenía ni idea. Sé que la lengua que hablaba dejó huellas que vienen y van por las circunvoluciones de mi cerebro y cuando lo hacen las reconozco y las utilizo con una enorme y fácil comodidad. En ese mundo yo era hijo de alguien y le amaba, era un buen hijo y volví a casa tras años de ausencia y el pueblo me recibía jubiloso y celebraba unas victorias que yo había obtenido en lejanas tierras. Todo eso sentí y todo me era conocido. Todo eso resonaba en mi interior y nada era nuevo para mí. Mi cuerpo se dejaba guiar con el sabio poder del instinto y del movimiento, y de ese modo llegué a una casa de piedra de grandes puertas suntuosas. Atravesé un puente y esperé ante una larga mesa iluminado por candelabros. Vino entonces un hombre de cabellos sortijados y maravillosos, grises, azulados por momentos y dorados y argénteos anillos en las manos. Nada más vernos, la felicidad recorrió nuestros cuerpos. Él había confiado en mí en otro tiempo y ahora estaba aquí para presenciar el estupendo resultado de su indomable fe. Sé que hablamos de amor, de la nostalgia, de las premuras en los momentos críticos, de la esperanza, de la amistad y de la sabiduría. Sé que me reveló y mi cuerpo y mi mente pudo entender que primero fue la metáfora y sólo cuando ésta se convierte en verbo aparece la literatura. Y sé que esa mención me retrotrajo a un recuerdo en el cual estaba con aquel hombre y con mi padre de ese tiempo, y recorríamos unos caminos de montaña tapizados de hojas y el hombre aquel o su voz decía: estampido del cielo presente en cabellos de los árboles. Luego, cabellos rojos bajo estampido presentes ahora al pie de la montaña. Y continuaba de un modo monótono y claro con la enumeración de las situaciones posibles a las que podía desplazarse aquella imagen física del fuego. Un mundo de espacio donde los fenómenos se espacializan transfigurándose, más grandes, más pequeños, más cerca, más lejos. Recuerdo asimismo que aquel hombre le decía a mi padre: tras muchos traslados de esa imagen física, ese traslado adquiere un nombre, es una metáfora que a la vez es nombre, y cuando su carácter se vuelve hábito, se convierte en un verbo. El mundo no es en realidad más que 3 o 4 metáforas esenciales y sus variantes convertidas en verbo. Quien comprenda esto adquiere el derecho a utilizar poderosas palancas de movimiento. Los que meramente manipulan dicen que el verbo estuvo primero y dicen que fue, para que parezca algo más esencial. Yo sé que al escuchar aquellas palabras y dejar que el eco de su intensidad retumbara en mi interior, como si se tratara de un brote vegetal en pleno crecimiento, un pensamiento nació en mí y se hizo parte de mí. Yo pensé que un día volveríamos, y no me pregunten por qué en ese momento algo sabía en mí quiénes eran esos miembros de nosotros, pero lo sabía, y me dije a mí mismo para recalcarlo: un día volveremos. Y como bajo el efecto hipnótico de una salmodia litúrgica repetí: volveré, un día volveremos, porque yo represento a todos aquellos que se quedaron con las ganas, que volverán, que no renuncian a sus pensamientos más íntimos, que saben de su generosa sabiduría y de los peligros del poder. Por mí, por todos ellos, volveré. Al volver en mí, me pareció oír a aquel hombre de cabellos cenicientos y lujosos anillos llenos de historia que decía:
ya ha entrado en contacto con ellos. Cuando el tiempo se superponga, generarán hechos. Caí, como quien vuelca en el barranco, en un terreno poroso e inmaterial de naturaleza esponjosa y brillante. Todo estaba poblado de luz, luz en haces horizontales que nos barrían, a mí y a otros seres de aquel universo horizontal, revelando nuestro carácter lábil o provisorio. No sentí miedo sino tranquilidad. Al caer volvieron las voces antiguas, como si hubieran estado guardando escondidas en un ángulo de la manifestación a este momento supremo. Todo el ámbito de mi ser, que ahora era desconocido y extenso, se pobló de diálogos que cruzaban ante mí como mensajes espectrales. De pronto me vi ante un metal de aspecto militar, escudo o cobertura de un carruaje bélico. Mi rostro, repentinamente joven, cambiaba de forma a una velocidad extrema. Ahora indio, ahora negro, ahora mulato, ahora blanco, ahora chino. Todas las sangres tenían su rasgo en mi rostro. Yo era todos a la vez. Sentí fervor, sentí gloria, sentí una efusión bélica en mi sangre, sentí el dolor de la herida, el deseo de la venganza, la ejecución minuciosa de un plan mortal, sentí el enfriamiento de los músculos y el cerebral trajinar de una actividad conspirativa. Sentí que yo era nosotros y que volvíamos. Fui yo, fui muchos, fui una conciencia que desplegaba sus alas como un águila cuya sombra enmudecía a las multitudes. Me encontré entonces en una plaza y mataban a un hombre movido por el ardiente deseo de justicia. Pregunté quién era ese y me dijeron que Tupac Katari. Vi cómo lo mataban y vi el rigor helado de sus ojos mirando despojados de sus párpados a su verdugo aterrado. Le oí decir con cada una de mis células: volveré y seré millones. Y sentí que la vida es eterna, con un sacudimiento de mis músculos que me tumbó con un golpe cuán largo soy en la arena de la plaza. Pensé o intenté pensar, la vida es eterna, pero en cambio sentí el implacable carácter del mito y quedé allí tumbado y tieso como una losa de mármol, como una piedra pesada. Entonces mi conciencia se hundió en un lago que era un río, que era el cielo, que era la montaña, que era la uña de un niño, que era el ala de un ave, que era la orilla del mundo, que era fuerte y desmedida, insondable, sombría y poblada por la esperanza a un tiempo. Entonces me lancé a un agua oscura que era yo mismo convertido en agua y me recibía cuando yo era sin cuerpo un algo que flota, que cunde, que viaja, que surge, y supe que yo siempre volveré. Extenuado por la lectura de aquellos hechos y aquellas emociones que parecían proceder de detrás del tiempo, me dormí en el hotel de Madrid donde decidí pasar la noche. Pensé en Borges, en un barco que vi una vez surcando el río de la Plata en la noche rumbo a Montevideo. Pensé en el territorio llamado Tlón. Leí las últimas noticias sobre Bolivia y pensé que quizás el tiempo había dado su vuelta cíclica y ya era hora de acabar con mi autoexilio y volver para el momento grande de la fratria, de los hermanos de quienes hablaba Andrés Bello. Pensé que la conciencia de inmortalidad es más grande que el desarrollo local de la conciencia en un cerebro y en un solo ser, y de algún modo la barre como una descarga eléctrica poderosa acabaría con una instalación inadecuada. Recordé entonces a Leonard Orr en Gerona hablando sobre la inmortalidad física y cómo, de algún modo, el inmortal y Tlön Bar Orbius Tertius son uno y el mismo relato, donde el desproporcionado carácter caótico de la narración imita, un recurso inusual en la literatura de Borges, de algún modo las azarosas derivas de una mente que se supiera inmortal, es decir, que no concibiera su acabamiento. Y esa conciencia solo puede ser un lugar. Ahora es una metáfora. No pude menos que pensar en el inquietante redactor de aquellos 5 folios y recordar, en el principio fue la metáfora. Decidí llamar a ese lugar Borges, y luego, más racional, cuando hube deshebrado unos cuantos caracteres posibles de ese lugar, decidí llamarlo lugar llamado Tlön, un lugar donde las cosas duran mientras permanecen anidadas en alguna conciencia. La cesación del contenido de conciencia implica el acabamiento del fenómeno. Me entregué, mirando el contaminado cielo de Madrid, a la recordación del curso de Orr y cómo adquiríamos realmente una conciencia inmortal. Cerré los ojos y busqué esa posición de la conciencia, ese lugar. Entonces mi percepción interior comenzó a trabajar, se quebró en dos.
En un lugar como si fuera un cuarto ventilado estaba yo con los ojos cerrados y oía o representaba en mi mente lo que se infería del transcurrir en el cuarto de al lado, donde la vida retomaba su actividad incesante con mecánica precisión. Sentí emociones antiguas, desligadas de cualquier tipo de objeto. Sentí una tristeza primordial, un dolor también primordial y una feraz alegría desbordante que parecía partirme el pecho en dos y cuyo origen me resultaba indiferente. Estaba en un lugar que era un no lugar, y allí todo iba a una velocidad sin medida. Vi a mi abuelo y su atroz miedo a una maldición, el terror de los que mandan cuando el servidor lo condena. Vi a mi abuelo cuando le arrancaban las uñas y sentí cómo su convicción llena de la fe en sus actos lo preservaba mágicamente de cualquier penoso dolor. Por un instante iluminador que pasó raudo como un lampo, me sentí ajeno y fui como un ojo. Yo era un ojo. En ese estado permanecí no sé cuánto tiempo. De pronto sentí la presencia de mi madre, que me daba las gracias y me decía que ya estaba, que ya había cumplido con parte importante de mi misión, que el aire estaba más limpio. Entonces me desperté y estaba sudando, y el pecho subía y bajaba como un enorme fuelle anheloso. Y experimenté una libertad interior como nunca antes. No la entendí, pero la acepté. Ahora sabía que volvería, que el camino estaba abierto y claro, limpio, único y firme. Pensé en mí en términos de multitud y me dije que yo también volvería, que un día volvería y sería millones, que al final solo hay alegría y chispas cósmicas que pasan fugaces como los meteoros, tan fugaces que parece que escondieran unas risillas. Salí a pasear por las calles y me hundí en la noche lleno de una fe sin objeto, una de las más hermosas sensaciones que un hombre puede experimentar mientras observa las estrellas.